Nos encontramos en el laboratorio de Sensico Piura para mostrarles la instalación del banco hidráulico para la carrera técnica de operación y mantenimiento de redes de agua y alcantarillado. Este equipo lo consta de 4 fases principales. La primera, que es el sistema de bombeo, el cual tiene 2 componentes que son la succión y la impulsión. La segunda fase es el sistema de red principal, en el cual podemos ver diversos componentes de accesorios e instrumentación para poder maniobrar el balance hidráulico en un sistema. Como tercera fase, lo que vamos a encontrar es las redes secundarias. En estas redes secundarias vamos a encontrar válvulas reductoras de presión y purgas de aire para que pueda mantenerse la línea completamente llena de agua. Como última fase, nosotros vamos a tener un sistema de micromedición en el cual se va a describir todos los componentes que se requieren para que un medidor domiciliario pueda tener un buen funcionamiento para el abastecimiento de agua potable en sus casas. A continuación, vamos a hablar sobre el primer componente de la primera fase del banco hidráulico acá en Sensico Piura. Como podemos observar, el primer componente, que es la succión, está conectado con un niple a un tanque de almacenamiento de agua potable. Este niple tiene una brida superior que está unido a todo el sistema desde el inicio hasta el sistema de bombeo para poder succionar a todo el circuito de las fases que vamos a mencionar. Como componente principal tenemos una válvula compuerta. Esta válvula compuerta lo que genera es asegurarme a mí manualmente de poder controlar el ingreso de agua potable hacia el sistema, ¿no? Si no tuviéramos este componente, nosotros no podríamos controlar el agua que puede ingresar a todo el sistema del banco hidráulico. Si hubiera alguna falla o alguna forma en que nosotros necesitemos cerrar el circuito y que no ingrese el agua para poder trabajar en ella, simplemente con esta válvula se cierra automáticamente, deja de haber pase de agua, entonces nosotros podemos trabajar fácilmente sin ninguna inundación. Después de este componente de válvula on-off, tenemos un filtro, ¿no? Este filtro es un filtro tipo Y y lo que hace es que pueda retener todos los residuos mayores a 2 milímetros de basura que tenga, ¿no? Ya que el agua, al ser recircular, siempre van a haber esquirlas de material o algunas partes de pintura, qué sé yo, que puedan quedar en todo el circuito mientras no se cambie el agua potable, ¿no? Este filtro es un filtro tipo Y y lo que genera es que en la parte superior cada residuo o basura que se esté recolectando vaya filtrando en la parte de abajo, ¿no? Entonces, una vez que ya se tenga obstrucción de agua al momento que pase en el sistema, entonces nos va a indicar de que hay que hacer limpieza, ¿no? Lo desempernamos en esta parte, sacamos la canastilla, se hace una limpieza externa, se vuelve a incorporar, se vuelve a armar y nuevamente el sistema comienza a funcionar, ¿no? Entonces, este tipo de mantenimiento preventivo siempre tiene que hacerse periódicamente. Normalmente es cada 2 meses, ¿no? Después del funcionamiento del sistema. La parte donde se conecta con la bomba centrífuga tenemos 2 niples, ¿no? Un niple externo, que son los que sujetan los soportes hacia el piso, que le da la lineabilidad para poder tener una succión adecuada, y esta succión va a estar monitoreada siempre por este sensor de presión, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es que la succión siempre mantenga una presión constante, de tal forma que en el momento que la impulsión genere el ingreso a nuestro sistema del banco hidráulico, pueda trabajar sin ningún problema, si no pueda tener fallas el equipo, ¿no? Con estos registros, tanto en la succión como en la impulsión, nosotros podemos de una forma visual controlar, y si haber algún problema poder apagar mediante tablero de control o de fuerza el equipo de bombeo. En el equipo de bombeo vamos a encontrar que está formado por 2 partes, ¿no?
El motor, que es un equipo de 25 HPs, que es el que eléctricamente funciona para darle el par a la bomba para su funcionamiento. La bomba, que es una bomba centrífuga, la cual lo que hace es tener la succión del agua, de la fuente, que en este caso es el tanque de 6 metros cúbicos, y por la impulsión envía el agua hacia todo el sistema hidráulico, que en este caso es del banco. El motor eléctrico consta de sus características. Tiene una potencia de 25 HPs, tiene una tensión de 440, la cual hace que de forma trifásica genere el par eléctrico respectivo que hace girar el rotor. Una vez que el rotor gire, comienza el acoplamiento a hacer, junto con la unión de la bomba, el giro del impulsor. La bomba, como segunda parte del equipo de bombeo, tiene como característica que es una bomba centrífuga, ¿no? Y es aquí donde se indica la succión y la impulsión del agua que se va a enviar al sistema eléctrico. El tercer componente de la primera fase del banco hidráulico es la línea de impulsión o descarga. Esta tiene como componentes una ampliación que está conectada a la impulsión, dos codos de 45, un niple, una junta de expansión y una válvula check. Dentro de este sistema se encuentra instalado una válvula de purga de aire. Lo que vamos a tener aquí en la impulsión a contrarrestar son dos fenómenos: el golpe de ariete y la cavitación. La cavitación es el fenómeno que hace que se genere burbujas de aire dentro del sistema. Esas burbujas de aire lo que hacen es, mediante sus partículas, chocar al impulsor, malográndolo a corto plazo. Para evitar ese fenómeno, lo que vamos a necesitar es esta válvula. ¿Qué hace? Al momento que esté funcionando la impulsión, lo que hace es botar todo el aire que se mantiene dentro, de tal forma que la tubería se mantenga solo llena de agua. El fenómeno de golpe de ariete lo que hace es que cuando la bomba esté funcionando y esté enviando el flujo hacia el sistema, cuando paraliza, lo que hace es que el flujo tenga una presión negativa. ¿Qué quiere decir? Que el agua retorne hacia la estación de bombeo. Entonces, cuando retorna el agua con esa misma presión, lo que va a hacer que todo ese golpe lo va a recibir el impulsor de la bomba. Cuando llega el impulsor de la bomba, lo que hace es deteriorar el eje, por lo tanto, malograrse. Para evitar ese fenómeno, lo que hace la válvula check es, una vez que la bomba paralice y venga la presión negativa hacia el motor o la bomba en sí, se mantenga hasta este equipo. Este cierra la dirección negativa de tal forma que la línea se mantenga llena y se evite el fenómeno de golpe de ariete. A continuación vamos a describir la segunda fase del banco hidráulico instalado acá en Sencico, Piura. Esta segunda fase se denomina como red principal. En esta vamos a encontrar sistemas de niples montados en accesorios como este que vemos aquí, que es una válvula con puerta. Tenemos un medidor de caudal, en este caso electromagnético. Y vamos a continuar con válvulas de control anular tipo mariposa, válvulas de purga de aire y medidores mecánicos, ¿no? Como primer componente vamos a hablar sobre la válvula con puerta. Esta válvula con puerta tiene las características de ser solamente apertura y cierre. Después de la impulsión de la bomba en la primera fase, el agua tiene que tener un control principal. Entonces, para tener un control principal de eso, después de la estación de bombeo, se tiene instalado en el sistema una válvula con puerta, ¿no? Lo que hace esta válvula es que internamente tiene un plato del tamaño del diámetro interno de la tubería. En este caso, como el banco hidráulico es de 4 pulgadas, tenemos un plato que al momento de hacer el giro, lo que va a hacer es ir levantando de acuerdo a la velocidad que ustedes tengan
En este caso, si es una salida de una impulsión, tiene que ser de forma lenta para no tener que generar golpes de presión negativa, de tal forma que al aperturarlo comience a ceder el pase hacia el sistema hidráulico. Si yo necesito hacer mantenimiento a mi bomba y no quiero que afecte eso a mi sistema hidráulico, lo que hago es solamente cerrar mi válvula principal, que es de compuerta, y cierro mi circuito de tal forma que la estación de bombeo quede libre para poder hacer cualquier mantenimiento en cuanto a motores o bombas. Este es en sí lo que hace el funcionamiento de una válvula compuerta. Solamente sirve para apertura y cierre. Después de este componente, nos encontramos con un instrumento de medición, ¿no? ¿Cómo vamos a ver cuánto flujo se da a una ciudad? Este es el equipo que nos determina. Este se llama medidor electromagnético, marca Siemens, una marca reconocida a nivel mundial, alemana, y es un modelo MAX 6000, que lo que hace es medir mi caudal mediante un campo electromagnético. ¿Qué significa? Si ustedes pueden observar, en el carrete donde está debajo del transmisor, tenemos dos accesorios color negro. Estos lo que son los sensores que se encuentran en cada lado de la tubería. Lo que hace el transmisor es ingresar un pulso eléctrico de tal forma que internamente se genere un campo magnético. ¿Qué significa? Que el campo magnético de cada sensor va a viajar de un punto a otro. Entonces, cuando el flujo pasa por este campo magnético, lo que va a hacer es contar de forma en microsegundos el tiempo que da el llegar de un sensor a otro este campo, ¿no? Al momento que hace este campo, y por el principio de la ley de Faraday, instantáneamente voy a encontrar la velocidad del flujo. Una vez que tú tienes la velocidad, una velocidad instantánea, o sea, en ese segundo, lo que se tiene es que su área de este diámetro de tubería es constante. Entonces tenemos un área constante y tenemos una velocidad en ese punto instantáneo. Por fórmula matemática sabemos que la velocidad por el volumen es igual al caudal. Entonces tenemos la velocidad del agua y con el área podemos encontrar el caudal. Y ese mismo instante podemos encontrar el volumen que pasa por este medidor. Entonces podemos encontrar los parámetros principales, que son el volumen acumulado, el caudal y la velocidad instantánea. Es importante esto porque con este medidor yo voy a determinar en el día o en la hora o en el mes cuánta agua le estoy abasteciendo a la ciudad, ¿no? del sistema hidráulico respectivo. Como pueden observar, al costado de este medidor tenemos un accesorio. Este es un accesorio primordial para cualquier componente que se encuentre instalado, porque gracias a lo que me va a facilitar es un desmontaje sin ningún problema. Este accesorio se llama ampliación de rango autoportante. Si se dan cuenta, tienen dos soportes que se dividen en la parte céntrica y que está empernada bajo un sistema de tuercas. Solamente reduciendo con tuercas el hilo va a reducir el plato de tal forma que me va a dar espacio suficiente para poder desmontar el equipo, en este caso el medidor electromagnético. Como siguiente componente, en la línea principal tenemos este tipo de válvulas. Normalmente los encontramos en los reservorios de agua potable. Esta es una válvula con actuador eléctrico tipo mariposa, wafer. ¿Qué significa? Que tiene un espacio distante, que lo que hace es ajustar de una forma más exacta el sistema, ¿no? El caso contrario, que lo que hace la válvula compuerta, que es apertura y cierre con un plato, de forma horizontal, el eje que tiene la válvula mariposa es vertical. ¿Qué significa? Que el plato que está obstruyendo la tubería, al momento que yo le doy apertura a la válvula, va a hacer un giro vertical. ¿Qué significa? Que mi eje le va a dar una especie de álave, ¿no? Por eso es que se le dice que es mariposa. Este tiene un actuador eléctrico que lo que hace es conectarse a un equipo de control de tal forma de que yo pueda determinar el porcentaje de apertura que tenga esta válvula. Caso contrario, que no tiene la válvula compuerta. La válvula compuerta es solamente cierre y apertura, nada más.
En este caso yo le puedo dar, por ejemplo, 20% de apertura o 50% o 100%. Y eso lo que va a determinar es un caudal específico. Pero ¿cómo yo voy a saber ese caudal? Con mi medidor antes mencionado. Entonces, si yo quiero que el caudal que salga a la ciudad es 20 litros, comienzo a regular mi válvula de tal forma que mi medidor marca 20 y lo mantengo ahí. Entonces, ese 25% de apertura me va a dar 20 litros el caudal. Entonces ya puedo jugar con los componentes de una red principal. Y eso es importante porque yo voy a determinar como proveedor del agua potable cuánto le voy a suministrar a la ciudad y cuánto voy a tratar de hacerlo ahorrar, ¿no? Si la tubería queda descubierta y abastecido sin ninguna restricción, normalmente hemos visto que la demanda es superior, ¿no? O sea, cuando quieren, el usuario siempre va a despilfarrar el agua cuando no tiene ningún control. Aquí nosotros vamos a dar lo que se requiere en la ciudad mediante esta válvula proporcional, ¿no? Que es la tipo mariposa. Otro parámetro que es importante controlar o monitorear es la presión. Entonces, después de un sistema que está controlado de forma de flujo, también hay que ver qué presión se tiene para poder llegar hasta el punto más crítico de la zona, ¿no? En este caso de una ciudad. Para ese monitoreo nosotros utilizamos este medidor. También es una marca Siemens, como el caudal electromagnético. Y lo que va a generar es el monitoreo de presión para poder yo determinar cuánto está enviándose al sistema hidráulico, ¿no? Tenemos un monitoreo de caudal, tenemos un control de caudal y tenemos un monitoreo de presión. Son las variables principales en un sistema de REC para poder llegar de forma exacta el agua a sus hogares. Después vamos a encontrar este tipo de válvulas, ¿no? Esta válvula se llama válvula anular, ¿no? Y es una reguladora de presión. Lo que va a generar esta válvula, que también tiene actuador eléctrico porque tiene un servomotor en la parte superior, que puede trabajar de forma manual o de forma automática, ¿no? Entonces, lo que hace este equipo, este componente, es regular la presión que yo quiero aguas abajo. ¿Qué significa? Que si yo tengo mi estación de bombeo que le arroja 50 metros de columna de agua, yo quiero que mi salida se mantenga en 20. Entonces yo puedo mandarle una señal o manualmente regularle y decirle 20 metros de columna en mi salida. Entonces una vez que yo hago eso, así yo le aumente el bombeo en la fase 1 del banco hidráulico, siempre voy a tener 20 de columnas de agua en la salida. Para eso yo tengo estos dos sensores de presión que lo hemos instalado acá para de forma educativa pueda verificar el alumno de que la variación que tenga la presión en este lado, aguas arriba, no va a variar con la presión que tenga aguas abajo. Sea lo que me marque este medidor, yo voy a mantener constante mi presión aguas abajo. Otro accesorio importante para explicar de la segunda fase del banco hidráulico es una válvula de purga de aire, que es como la que encontramos aquí y observamos, ¿no? Esta es una válvula de purga de aire de 2 pulgadas con doble efecto. Lo que hace es que el sistema, al momento que empieza su bombeo, lo que hace es llenar las tuberías de agua. En ese proceso de llenado, lo que se va a tener es un flujo turbulento. ¿Qué significa? Que se va a combinar el espacio de aire que tiene la tubería con el agua que empieza a llenarse en el sistema. Entonces, esa turbulencia lo que va a generar es que se genere bastantes burbujas de aire, ¿no? Bloques de aire que hay que desaparecer, porque si va arrastrando el caudal del flujo, la línea, lo que va haciendo es empujando todas las columnas de aire que se tienen dentro. Entonces, esta válvula de purga de aire lo que va a hacer es eso, servir como desfogue al momento que el flujo pasa por este punto, de tal forma que identifique el aire contenido y sea expulsado. Una vez que comienza a llenarse la tubería,
y identifique que la válvula ha sido expulsada completamente, esta automáticamente cierra. Entonces, lo que va a hacer es que aguas arriba siempre va a mantenerse un flujo laminar. ¿Qué significa? Que ya va a eliminar cualquier cantidad de aire que se tenga, de tal forma que en los puntos donde se encuentre la ciudad o se esté abastecida este sistema hidráulico, no tenga ningún problema para que llegue al usuario, ¿no? Aquí en este banco hidráulico, para poder nosotros tener un poco de inducción al alumno, hemos instalado un sensor de presión, ¿no? Como lo que hemos hablado en todo el sistema. ¿Qué es lo que va a ver el alumno en este sensor? Que cuando comienza a iniciar los trabajos de llenado de tubería por la estación de bombeo, que es la fase 1 del banco hidráulico, va a haber una variación de presión, o sea, va a tener que ver que la medición que yo voy a observar mientras se va llenando el sistema va a ser una medición aleatoria. ¿Qué significa? Que puedo tener valores de 5, 10, 20, 8, de tal forma que cuando pase el tiempo y comience ya a llenarse completamente el circuito, va a comenzar a mantenerse constante. Acuérdense que en este banco hidráulico, en las aguas arriba, hemos hablado de la válvula anular, ¿no? Entonces, lo que yo voy a ver, que esta presión que yo voy a tener, como es aguas abajo, y yo voy a poner una referencia de presión en mi válvula anular, se va a mantener constante. Entonces, al momento que ingresa el flujo y veo que varía en una etapa transitoria el agua, y veo que la presión se comienza a estabilizar y se mantiene de minutos después constante, entonces voy a verificar que mi purga de aire se encuentre completamente cerrada. Dentro de los componentes finales de esta segunda fase del banco hidráulico, vamos a volver a encontrar una válvula compuerta. ¿Para qué tenemos una válvula compuerta en la salida? Nosotros tenemos un circuito hidráulico cerrado, ¿no? Es un banco que va a servir para una inducción al alumno. Pero mecánicamente lo que vamos a necesitar es tener válvulas manuales de apertura, que es la que vimos al inicio, después de la fase 1 de este banco. Y en este montaje final de esta válvula compuerta vamos a tener un sistema de cierre. ¿Qué significa? Que si yo tengo una válvula de apertura después de la estación de bombeo en un sistema hidráulico, lo que requiero también es tener un control manual de mi parte final. ¿Por qué? Porque así yo voy a determinar que todos los componentes que hemos hablado anteriormente tengan un buen funcionamiento. Normalmente se requiere tener un tipo de control específico en un circuito hidráulico para tener una mayor confiabilidad en el funcionamiento. Esto es importante para el futuro, que lo tenga presente el técnico en operación y mantenimiento de redes. ¿Por qué? Porque le va a dar el criterio para poder dar una mejor operación, que significa que le voy a dar larga vida de trabajo al sistema y un corto tiempo de mantenimiento. En sí, yo voy a darle los mantenimientos específicos, y como técnico de operación, él debe ya identificarlo dentro de un sistema hidráulico. Una vez visto el cierre de la segunda fase, nosotros hemos querido mostrarle este componente, ¿no?, que tenemos a continuación. Este es un medidor de caudal mecánico con turbina, que es lo que normalmente se utilizaba antes de que existieran tecnologías de punta como el medidor electromagnético, ¿no? Si ustedes recordarán lo que mencioné antes, el sistema del medidor electromagnético es solamente un campo invisible que no se ve internamente en la tubería, ¿no? ¿Qué significa? Que solamente si yo veo con una cámara la parte interna del equipo electromagnético, solo voy a ver a los costados los sensores, pero el campo magnético no, porque es invisible, ¿no? Es un flujo que yo voy a ver solamente en mi medición, en la velocidad instantánea que yo puedo encontrar. Eso es una tecnología antigua que normalmente se pueden observar hasta ahora en los sistemas de redes a nivel nacional. Internamente tiene un componente que debe trabajar para poder tener el conteo del flujo.
Tiene un precinto de seguridad, que significa que este precinto le da la garantía al equipo de que toda la medición que se tenga no ha sido manipulada, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente en campo lo que se tiene es que se trata de dañar o manipular el equipo de tal forma que la turbina se obstruya y no marque con la velocidad que tenga determinado el flujo, de tal forma que en la facturación sea lo mínimo, ¿no? Entonces, el precinto de seguridad es lo que me determina de que este equipo se encuentra en buen estado. Este medidor es importante porque también en un sistema de red en la ciudad no necesita de energía eléctrica, ¿no? El medidor de caudal electromagnético sí necesita de un punto de energía para poder funcionar. Este solamente por el mismo efecto del flujo va a generar el giro de la turbina y va a comenzar a contar cuánto caudal está pasando. Esto es importante para la parte de sectorización, ¿no? Para poder tener mi programa de control de fugas o de pérdidas. Entonces, en un sistema donde yo quiero sectorizar y necesito contar el caudal que está ingresando, es muy recomendable utilizar este tipo de medidor. El último proceso de la segunda fase del banco hidráulico es el proceso de descarga. Este proceso siempre va a ser lo que el circuito cierre de mi banco hidráulico, ¿no? Como podemos observar en la parte del niple vertical de la descarga, tenemos un equipo medidor de presión. Este equipo lo que genera es controlar, bueno, me da los datos de presión que tiene en mi salida del circuito, de tal forma que nosotros podamos monitorear y controlar el bombeo, ¿no? Si vemos que la presión no está de acuerdo a los parámetros que hemos ingresado para el control desde sus válvulas con actuador eléctrico, entonces automáticamente iremos a apagar desde el tablero de fuerza la bomba, ¿no? Entonces, con este manómetro de presión instalado en la descarga del sistema de la segunda fase y con los sensores de presión de ingreso en la estación de bombeo, que es la primera fase del circuito, nosotros podemos tener a mayor detalle el registro de nuestro movimiento o nuestro funcionamiento de todo el sistema, desde la salida del tanque de almacenamiento hasta su descarga. A continuación nos encontramos en la tercera fase del banco hidráulico, acá en San Sico, Piura, en cual vamos a describir en qué consisten sus componentes y accesorios. Dentro de esta tercera fase, llamada REC secundaria, lo que vamos a encontrar son válvulas tipo mariposa con palanca. Estas son famosas tipo loop. Vamos a encontrar como siguiente componente una válvula reguladora de presión y el accesorio soporte autoportante, que es el que nos ayuda a hacer un desmontaje fácil en cada componente de fase de la línea. Aparte de estos componentes, tenemos dos reducciones. Para poder nosotros entender mejor qué es una REC secundaria, lo que vamos a explicar es simplemente tener en la cabeza que es una derivación. ¿Qué significa? Que dentro de una REC principal, que es la segunda fase que hemos explicado, va a salir una línea adicional o un ramal, porque en este caso el banco hidráulico solo me puede representar un bypass o una derivación. En una REC de ciudad podemos encontrar muchas derivaciones que abastecen a distintas zonas. En este caso empezamos con una reducción de 4 a 3 pulgadas. Hemos conectado dos codos de 45 para darle la linealidad de 90 grados y empezamos con el primer componente, ¿no? El primer componente es una válvula mariposa tipo wafer. Como esto es una REC pequeña, que es una derivación, hemos determinado para cuestiones de conocimiento de componentes que se instale una válvula con palanca LUT o de forma manual, ¿no? Como podemos observar, solamente haciendo el giro de 90 grados de la palanca podemos darle el apriete y el cierre, siempre y cuando se presione el seguro de
de extremo que se encuentra. Luego, como segundo componente dentro de la red secundaria, tenemos una válvula reguladora de presión. Esta válvula reguladora de presión tiene el mismo funcionamiento que la que describimos en la red principal. La única diferencia es que en la red principal nosotros hablamos de una válvula anular. ¿Qué significa? Que es un componente de bloques que internamente se regulan para tener una presión constante en la salida. En este caso, internamente lo que se tiene son cavidades, que lo que hace es que en la parte superior se tenga un diafragma. Ese diafragma se va a expandir tanto en la presión superior como inferior, de acuerdo a un piloto que nosotros tenemos en la parte superior externa de la válvula. En la parte superior de esta válvula tenemos un perno que lo podemos regular indicando la presión que nosotros queremos mantener constante aguas abajo. Si yo veo que mi presión que regulo, por ejemplo, es de 50 psi y voy ingresando 100, lo que voy a regular es que en el diafragma, cada vez que ingrese, siempre me va a regular mi presión de la forma constante de 50 psi. Pero la diferencia a lo que explicamos en la red principal de la segunda fase, que tiene internamente unas cavidades que lo que hace es que yo estoy regulando mi presión, en esta válvula instalada en la red secundaria solo trabaja con el mismo fluido. Por eso es que no tiene un actuador eléctrico ni va a estar trabajado por el sistema de control automático. Esta válvula la regulo yo de forma manual con mis puntos de referencia, mi piloto en la parte superior, y el ingreso lo va a regular el mismo fluido debido a los compartimientos que tienen interno, que eso lo veremos más adelante, y que ensancha el diafragma de tal forma que cuando yo tenga aguas abajo mi presión siempre la voy a mantener constante. Para poder verificar el tema de las presiones, hemos instalado dos sensores de presión, uno en el punto aguas arriba y en el otro en el punto aguas abajo, es decir, en la entrada de la válvula y en su salida, ¿no? Con esto nosotros vamos a indicarle al alumno cómo es que está variando la presión en la parte superior del sistema y cómo se va a mantener constante aguas abajo, ¿no? Como una red principal, la red secundaria tampoco no deja de tener el mismo funcionamiento, ¿no? Y para eso es importante evitar al inicio del llenado de la línea las turbulencias que tiene el flujo. Como lo explicamos en la segunda fase, esas turbulencias son generadas por la cantidad de aire que se mantiene en las tuberías y que no tiene cómo escapar, ¿no? Para eso tenemos esta válvula de purga de aire, que es de simple efecto, de 1 pulgada, que lo que hace es simple, ¿no? Como en la segunda fase, lo que hace es que una vez que comienza a hacer el llenado de la tubería, va a comenzar a generar el flujo turbulento, de tal forma que reseccione el aire que esté contenido internamente y comience a expulsarlo. Una vez que ya sienta la presión o el flujo del agua que llega al tope, sin ninguna burbuja de aire, esta automáticamente cierra. De tal forma que me determina que mi tubería esté llena al 100%, sin ninguna bolsa de aire, que al final lo que va a concluir es que tenga un flujo laminar, es decir, constante. Para cuestiones de manejo y control del circuito de la red secundaria, hemos dispuesto a instalar también una válvula tipo mariposa con palanca loop, es decir, de forma manual en la salida. ¿Esto para qué? Para que nosotros podamos tener el control de todo el manejo de los componentes que hemos mencionado, tanto en el ingreso de agua como en la salida. Esto es importante para poder nosotros tener un circuito controlado de tal forma que cualquier mantenimiento que queramos hacer se logre fácilmente sin que la red principal siga con su abastecimiento, ¿no? Esto es lo que normalmente nosotros podemos observar en las ciudades, en los sistemas de redes principales y secundarios, teniendo, por ejemplo, una rotura en una zona, ¿no? Si tenemos una rotura en una zona, no podemos cerrar una red principal y dejar sin abastecer a las demás. Es por eso que se colocan estas válvulas de control, de tal forma que yo cierro mi circuito y una vez que cierro el circuito ya puedo trabajar en esta red según el requerimiento del mantenimiento que se tenga,
sin que se tenga afectado a las demás. Como última fase de todo el sistema de banco hidráulico instalado acá en Sencico Piura, tenemos la fase de conexión domiciliaria. En esta fase nosotros lo que vamos a hacer es simular un medidor bueno, valga la redundancia, de domicilio, el cual registra todo el volumen que acumula en las casas, ¿no? En este caso el consumo que tiene diario, o quincenal o mensual, según la facturación de la empresa de agua potable. La cuarta fase tiene primero dos componentes principales, que son válvulas de conexión. Una que es llamada válvula telescópica, que es la más común acá en la costa del Perú. Esa válvula telescópica lo que permite es regular de tal forma que nosotros podamos montar el medidor donde se registra el volumen de forma fácil, ¿no? Y la válvula auxiliar, que es la que genera el acople junto con la telescópica, ¿no? En medio de estas dos válvulas vamos a encontrar el medidor, el cual en este caso, para este banco, tenemos un modelo tipo MTK S1 de media pulgada. Y lo que hace es, bueno, cuando se requiera tener algún registro de agua, lo único que se genera es la apertura de las válvulas tanto telescópicas como auxiliar, y una vez que ya haya el pase en el circuito de esta tubería, el medidor automáticamente va a comenzar a hacer el conteo, ¿no? Este medidor es de chorro múltiple y lo que hace es genera todo el ingreso de todas las cavidades inferiores de agua que se tengan, de tal forma que genere un pulso magnético. Ese pulso lo que hace es gira el imán interno, donde las manecillas comienzan a registrar, y de tal caso en su display, donde se muestran los números de variación del volumen, se va registrando según la escala, ¿no? En este caso metros cúbicos, de tal forma que ya nosotros podamos tener un volumen acumulado en el transcurso del tiempo, desde su inicio hasta lo que queremos registrar, ¿no? Ese medidor presenta un cinto de seguridad que normalmente se tiene en los domicilios, de tal forma que si de no existir en el punto donde se ha instalado, se puede determinar o demostrar de que se ha manipulado, ¿no? En este caso, las famosas conexiones clandestinas. Esta es la última fase de todo nuestro banco hidráulico. Es la fase final donde llega al usuario, al consumidor de agua potable. Entonces, todo el sistema que nosotros hemos mostrado desde un inicio, desde cómo se da la estación de bombeo hasta la cuarta fase, que es la conexión domiciliaria, la podemos tener aquí en este banco instalado en Sencico Piura. Una de las partes más importantes en el banco hidráulico instalados en el laboratorio de Sencico Piura es el tablero de control. En este vamos a encontrar los componentes que hacen el funcionamiento de todos los actuadores e instrumentación que tenemos en todas las fases que hemos visto en el banco hidráulico. En este caso tenemos una pantalla en la cual podemos ver un esquema del sistema. Esta pantalla es un HMI, que significa que es una interfaz de comunicación entre el hombre y la máquina. Con esto nosotros podemos tener las bondades y facilidades para poder identificar cada parámetro y poder darle la señal para que tenga funcionamiento, ya sea el equipo de bombeo o si no las válvulas controladas de forma eléctrica. Dentro de este tablero lo que tenemos es un componente que es un programador lógico, y que lo que hace es combina las señales recibidas mediante cableado, como ustedes pueden ver en la parte inferior. Todas las conexiones vienen de todo el sistema,
y se concentra acá. Inclusive las conexiones que vienen del tablero de fuerza, que es donde se encuentra el componente principal para darle arranque y jugar con el rango de funcionamiento de la bomba, también llega a este equipo, a este componente, que lo refleja en la pantalla y nosotros podemos regularlo según los rangos máximos y mínimos permisibles. El funcionamiento del tablero de control es mediante un esquema, ¿no? Si ustedes pueden observar en la pantalla, lo que tenemos es un menú de numeraciones con letras desde F1 hasta F4. Entonces, cada botón lo que me representa es una pantalla, una ventana en mi HMI. Entonces, el F1 normalmente es la pantalla principal, que es el esquema que nosotros vemos reflejados físicamente en el banco hidráulico. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes en el esquema, como lo pueden ver, tenemos el tanque en este lado. Si miramos al tablero a la mano izquierda, el reflejo tipo espejo en el esquema lo vamos a ver a la derecha, ¿no? Y desde la derecha vamos a hacer todo el recorrido que se tiene dentro del sistema, ¿no? Tanto en el tanque de almacenamiento, como en la red primaria, como en la red secundaria y como en la descarga de la línea. Además de los niveles que podemos ver con el sensor que se tiene en la parte superior del tanque de almacenamiento. Entonces, ya hemos indicado que el F1 es el esquema principal. Cuando ya esté funcionando el sistema, nosotros lo que vamos a identificar en este F1 son los parámetros de presión de toda la línea, los parámetros de apertura y cierre de las válvulas y los parámetros del equipo de bombeo, además del nivel que se tiene dentro del tanque de almacenamiento, ¿no? Si presionamos F2, lo que vamos a ver es el control de parámetros de la bomba, ¿no? Este tipo de control, lo que se tiene es el ingreso del rango de funcionamiento que yo quiero darle a la bomba. Ese rango me llega desde una frecuencia mínima de 30 Hz hasta 60, perdón. Entonces, con ese rango de frecuencia que nosotros tenemos, podemos darle el caudal que necesitamos al sistema y poder hacer los ensayos de laboratorio. Tenemos también un icono que es el de presión PT2, que es mi presión de respaldo. ¿Qué significa? Normalmente la bomba tiene una presión máxima que puede soportar y de ahí automáticamente el variador de velocidad lo apaga. Pero nosotros tenemos que tener un parámetro de funcionamiento de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que si yo instalo mi sistema y comienzo mi laboratorio e inicio mi encendido de bomba, voy a regular por de repente algún problema de manipuleo por el alumno o que el profesor no se pueda percatar y pase mis límites permisibles, yo automáticamente con mi presión PT2 le voy a colocar lo que yo necesito por trabajo de laboratorio, de tal forma que cuando yo por algún accidente eleve mi presión máxima a la que yo le indico, automáticamente la bomba también se va a apagar, ¿no? Ustedes ven acá en la parte izquierda el valor de frecuencia en estos momentos está de 45 Hz y la presión de respaldo de trabajo de laboratorio está en 50 PSI. Lo que tienes que hacer para hacer los cambios de esto únicamente es hacerlo tipo táctil, ¿no? Como un celular actual. Se coloca el dedo donde está el valor de frecuencia y me sale un panel de control de numeración. Entonces yo en este punto cambio, por ejemplo, de 45 que está, lo coloco a 50. Presiono Enter y el cambio de la configuración de la frecuencia de 45 pasa a ser a 50. En el tema de la presión de trabajo para los ensayos de laboratorio, igual, me sale, lo presiono donde está el valor y me sale el panel alfanumérico, donde puedo cambiar inclusive el valor en este caso inicialmente estaba en 50, yo lo he cambiado a 45 PSI, ¿no? En la parte siguiente de la pantallita me sale el reset de orómetro. ¿Qué significa? Que en la pantalla principal va a haber un icono donde me va a dar las horas de trabajo del sistema de bombeo, ¿no?
Si yo quiero reiniciar esas horas de trabajo, simplemente presiono ese botón y vuelve a ser cero, ¿no? Se resetea. Bueno, y la parte superior es el reseteo del volumen acumulado, ¿no? Eso es para cuando hay algún corto o algún problema eléctrico, si tiene un desfase del medidor de caudal electromagnético, simplemente ingresas el valor que está en instrumentación y de ahí comienzan a tener el conteo para igualar sus volúmenes, ¿no? Bueno, y en la parte derecha superior vamos a encontrar el sistema de encendido y apagado, ¿no? En este caso, con presionar el dedo en donde dice encender, el equipo automáticamente comienza a funcionar, ¿no? Vamos a hacer una prueba. Cambiamos la frecuencia a un valor de 30, que es la mínima, y le damos un valor de presión de 25 psi, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, ya hemos hecho el cambio de los parámetros de control y una vez que ya me cercioro que está conforme a lo que yo quiero en mi ensayo, presiono el icono donde está encender, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven el encendido, comienzan a escuchar el equipo de bombeo, ¿no? El equipo de bombeo actualmente se encuentra a 30 Hz de funcionamiento, ¿no? Y si quiero apagarlo, en la parte de abajo de encender, se encuentra el icono de apagar, lo presiono y el equipo de bombeo se apaga, ¿no? Entonces, mediante estos parámetros, yo voy a darle el control de la frecuencia y velocidad que yo necesite en el sistema. Si presionamos F3, me va a salir todos los parámetros de control de las válvulas anular y mariposa. Esta pantalla está seccionado en dos segmentos. En la parte izquierda, mirando el tablero, vamos a encontrar los parámetros de control de la válvula mariposa, ¿no? Y en el otro extremo vamos a encontrar los parámetros del control de la válvula anular, ¿no? ¿En qué consisten estos parámetros? Si ustedes se dan cuenta, en la parte superior existen 3 iconos, de los cuales yo voy a utilizar para poder regular mis válvulas. Que en este caso sería el control del flujo, que es el FT. El FT es el valor que me va a dar el medidor electromagnético en litros por segundo, ¿no? Y la presión 2, que es el valor de la presión en la succión, en la impulsión de la bomba, y la presión 9, en este caso es la última presión que hace el retorno del circuito de mi banco hidráulico. Con estos parámetros de control yo puedo, según mi criterio, trabajar el encendido de la apertura de la válvula y cierre tanto de la válvula mariposa como la válvula anular, ¿no? Vamos a hacer una prueba. Si ustedes ven en la parte donde dice cerrar válvula, de la parte izquierda de la válvula mariposa, en estos voy a tener 2 iconos, es el activar y desactivar. En este caso, si yo presiono activar, la válvula mariposa va a comenzar a cerrar. Si yo quiero que se quede en esa posición, desactivo y se queda en el rango de lo que yo decido, ¿no? Voy a decidirlo en función de los parámetros que me indica la parte superior de la pantalla, el caudal y la presión. Si yo quiero abrir, en la parte de abajo dice abrir válvula, presiono activar y la válvula comienza a abrirse de manera proporcional, ¿no? Si yo quiero mantenerla en una posición indicada, presiono desactivar y donde queda aperturado se va a paralizar, ¿no? De la misma fórmula tengo la válvula anular, ¿no? Si la válvula anular yo la quiero cerrar, presiono donde dice activar, donde dice cerrar válvula y automáticamente el pistón va a comenzar a avanzar su carrera de tal forma que si yo presiono desactivar va a quedar en la posición donde se ha encontrado en ese instante, ¿no? Dándole una proporción de apertura y cierre según mi criterio, ¿no? Y el criterio yo lo voy a definir según los parámetros de la parte superior, que son la presión de ingreso, la presión de salida y mi caudal. Si yo quiero aperturar la válvula, presiono desactivar, ¿no? Y donde dice abrir válvula anular, con el dedo donde dice activar presiono y la válvula comienza a abrirse, ¿no? La carrera del pistón de la válvula va a ser contraria, de retorno. Y si yo quiero desactivar esa carrera, presiono desactivar y nuevamente se queda paralizado, ¿no? Entonces, cuando yo determine los parámetros de caudal y presión que necesite, puedo jugar con ambas válvulas de tal forma que le dé
distintos ensayos a los alumnos y pueda darle curvas de operación de mi red principal, ¿no? Ahora, esta ventana es para el caso de que yo tengo que vigilar los parámetros para poder paralizar las válvulas, ¿no? Que es lo más común en las redes a nivel nacional de las empresas de saneamiento, ¿no? Incluido Sedapan. Pero si nos vamos a la ventana de F4, lo que voy a tener son las mismas condiciones que hay en el F3, pero la diferencia es de que yo le voy a dar un valor referencial. ¿Qué significa? También está dividido en dos partes, ¿no? Un lado el control de la válvula mariposa y en el otro el control de la válvula anular, ¿no? La diferencia es de que yo ya no voy a activar y desactivar la válvula mirando el caudal que yo necesite. En este caso yo voy a ingresarle el flujo, si quiero trabajar con la válvula mariposa, por ejemplo 5 litros, y le pongo a activar. Y una vez que funciona el equipo, lo que va a hacer la válvula es cerrarlo de tal forma que cuando mi caudalímetro marque 5 litros, se va a paralizar. Entonces yo ya no voy a estar controlándolo, aperturándolo, cerrándolo, aperturándolo, cerrándolo. Simplemente le doy el parámetro a mi instrumento y sola, automáticamente, dependiendo del PLC que está internamente en el tablero de control, le va a dar la regulación de tal forma que me dé un valor de 5 litros, ¿no? No exactamente un 5 litros preciso, ¿no? Puede ser un 5.5, un 4.5, pero cercano al valor referencial que yo necesito, ¿no? Igual, si yo desactivo y necesito trabajar esa válvula con la presión que yo necesite, en este caso la presión del punto 3, que es donde se encuentran las válvulas, presiono el valor de donde está presión y le coloco un valor, por ejemplo, en este caso de 15 PSI. Y una vez que presiono activar, mi válvula va a trabajar de tal forma de que cuando ya el parámetro de este instrumento esté en 15 PSI, se paraliza. De la misma forma, lo puedo ver en la válvula anular, ¿no? Si yo quiero trabajar con el caudal, presiono el caudal y le pongo 4, por ejemplo, le pongo a activar y mi válvula anular, su carrera de pistón va a abrirse o cerrarse de tal forma que cuando mi caudalímetro llegue a 4 litros, se va a paralizar. Lo desactivo y si quiero trabajar con la presión, igual, le coloco un valor de presión, por ejemplo de 12, le presiono activar y comienza a cerrar o abrir hasta que llegue el valor de 12 PSI, ¿no? Entonces, en la ventana última, yo ya voy a tener ensayos para el alumno modernos, de control, de automatización. ¿Qué significa? Que ya le voy a dar un valor referencial. Ya no necesito yo jugar con los actuadores para yo tener los parámetros que quiero. En este caso, yo le voy a dar el parámetro que quiero y él solito va a jugar con el actuador de tal forma que llegue a lo que necesito, tanto en presión como en caudal. Todo este funcionamiento es a través de una programación, se ha hecho una lógica a detalle, de tal forma que todas las condiciones que se necesiten sea criterio dentro de mi PLC. ¿Que puede tener cambios? Puede. Inclusive, en el momento en que esto tenga un sistema SCADA, pueden inclusive agregarse más parámetros de control y pueda yo hacer un lazo cerrado dentro de toda la instrumentación que es la que tengo dentro del banco hidráulico. En la parte interna del tablero de control podemos apreciar los componentes físicos, que si hablamos de una analogía de software y hardware, sería la parte del hardware, ¿no? La parte física, donde encontramos el PLC, que es este cuadro que ustedes pueden apreciar, y donde se indica su modelo, ¿no? En este caso es Simatic S7200, marca Siemens, modelo representado alemán. Y en este equipo lo que se va a hacer es toda la programación que les he indicado en la parte de control de los equipos, ¿no? Todo lo que se da en cuanto a control de válvula anular, válvula mariposa, equipo de bombeo, instrumentación, toda esa temática que viene conectado mediante cables hacia el tablero va a estar conectado a mi PLC. Lo que hace el PLC es reseccionar las señales, le hace su lógica programable, o sea, según lo que yo le he dicho que haga,
y va a emitir las funciones dependiendo de los parámetros que yo ingrese dentro del HMI, ¿no? Que ya los expliqué en la versión anterior. Las accesorios y adicionales, que son estos módulos que ustedes pueden apreciar, que son 3, son módulos de señales. ¿Qué significa? Que debido al acondicionamiento de parámetros que tiene el banco hidráulico, de muchos instrumentación y muchos actuadores, lo que hace es adiciona módulos para poder seguir conectando dependiendo de las cantidades de parámetros que yo necesite, ¿no? Esto es su parte del corazón, su base, que es alimentado mediante una fuente y por supuesto con sus sistemas de seguridad correspondientes. Uno de los componentes principales dentro del banco hidráulico es el tablero de fuerza. En el tablero de fuerza vamos a encontrar el sistema de arranque de la bomba, en este caso específicamente de su motor eléctrico, de tal forma que me dé una frecuencia de arranque suave. Normalmente, por tiempo de formas de accionamiento, tenemos una historia de arranques muy peligrosos, como inicialmente se tenía hace 40 años, que es el arranque directo, ¿no? Después, al ir evolucionando, los arranques se dieron un arranque tipo estrella triángulo, que era lo más convencional y que hasta la actualidad en algunos puntos podemos encontrar. Después de eso vino un arranque de estado sólido, que es un equipo el cual hacía que la corriente que emitía la bomba sea siempre escalonada, o sea, por paquetes, ¿no? Se enviaba un paquete, una cantidad de corriente y así hasta que estabilizaba el funcionamiento y el motor tenía un giro constante y ya suave, liviano. ¿Por qué se dan los sistemas de arranque? Específicamente se da por el control de potencia, que en este caso se refleja en la facturación de la energía, ¿no? Las empresas de energía eléctrica lo que te emiten cuando hablamos de un sistema como el banco hidráulico es un contrato, y en ese contrato tú tienes una potencia máxima que puedes llegar, y si lo incumples normalmente tienes una multa, una sanción de pago que inclusive disminuye proporcionalmente en los meses, no es inmediato. Entonces la decisión en el diseño del banco hidráulico fue instalar un variador de velocidad. Es un sistema de arranque moderno, de punta, su marca es Siemens, igualmente es un modelo reconocido, una marca alemana, y lo que hace es generar, mediante las frecuencias que uno le puede ingresar, ya sea desde su tablero mismo como en el tablero de control con el PLC, rangos de frecuencia que me determinen la velocidad del giro del rotor y por ende el flujo que yo necesito en mi banco hidráulico en todo el circuito, ¿no? Este equipo tiene un sistema remoto, que significa que todo su display o el valor donde yo voy a ver sus parámetros se encuentran en la puerta del tablero, como lo podemos apreciar. Este display lo que va a generar es darme los parámetros que yo estoy configurando, llámese potencia de placa, energía, presión, voltaje, corriente, factor de potencia, toda la data que me da el fabricante de mi motor, toda esa data la voy a ingresar al variador. ¿Eso para qué? Para que en común se hablen del mismo lenguaje y cuando yo le ingrese la frecuencia al equipo, genere el torque respectivo según las RPM, ¿no? Esta es una potencia de 25 HP, igual al de la bomba, al del motor eléctrico de la bomba, y hace un giro lo hemos programado para hacer un giro menor a los 60 Hz, ¿no? Acuérdense que la frecuencia que se tiene en el Perú, límite es este valor, ¿no? De 60 Hz. Entonces, ya hemos hablado de este display, que es la parte remota que se encuentra en la parte de la puerta del tablero, y tenemos la botonería, ¿no? En esta botonería me va a permitir hacer el encendido y el apagado del sistema de bombeo cuando lo tengo de forma manual. En la parte superior ustedes pueden verificar que existe un selector donde tiene una numeración en la parte superior.
Esta numeración la hemos determinado de tal forma que si se encuentra en el punto 1, yo voy a trabajar el equipo de forma manual, ¿no? Ya no lo conecto al tablero de control, sino que ya aquí en el mismo tablero de fuerza lo voy a trabajar. Si yo lo coloco en el punto 2, elimino el display de acá del tablero de fuerza y ya toda la temática del funcionamiento de la bomba y del variador se va a determinar desde mi tablero de control. Para que ustedes lo puedan observar físicamente, abrimos el tablero y podemos observar todos los componentes eléctricos que tiene el sistema, ¿no? Como pueden ver, tienen la parte de potencia del variador. Aquí es donde ingresa la tensión y le da la corriente respectiva a la bomba, ¿no? Tiene su contactor principal, su interruptor principal y sus fusibles ultra rápidos, ¿no? Su transformador que me va a dar la señal de 220 para darle alimentación a toda mi instrumentación y mi extractor de aire para regular la temperatura dentro del tablero. Estos en sí son los componentes que se necesitan para poder trabajar de forma eficiente y óptima con el tablero de control o con este tablero todo mi banco hidráulico. El banco hidráulico es un sistema que está diseñado para realizar simulaciones del comportamiento hidráulico del agua potable y está dividido en 4 fases que a continuación te vamos a explicar. La primera fase es la estación de bombeo y nos presenta cómo se impulsa el agua potable a través de un sistema de tuberías. Esta fase está conformada por una bomba centrífuga, la cual es accionada por un motor eléctrico de una potencia de 25 caballos de fuerza. Este componente está unido a 2 líneas principales, la línea de succión y la línea de impulsión. La línea de succión es aquella que cumple la función de transportar el agua hacia el centro del impulsor de la bomba. Y la línea de impulsión es la que se encarga de recibir el agua succionada por la bomba para direccionarla a las redes de agua potable. La fase 2 simula el comportamiento del agua potable con los diferentes componentes que se pueden ver en una red primaria. Estos equipos son válvula compuerta, válvula mariposa, válvula anular, válvula de purga de aire y accesorios como juntas autoportantes, niples, codos y llaves de paso. Además de estos componentes se encuentra un equipo de instrumentación, el cual permite medir la presión y el caudal del agua. Estos equipos son medidores de caudal electromagnético, medidor de caudal mecánico y equipos de medición de presión. La fase 3 simula el comportamiento del agua potable en una red secundaria. En esta fase podemos encontrar componentes como válvulas reguladoras de presión y válvulas mariposa manuales que nos permiten controlar el paso del agua. Estas fases mencionadas tienen un sistema de recirculación en la que su punto inicial y final se encuentran en un tanque de almacenamiento que tiene una capacidad de 5.000 litros, el cual es sensado por un equipo que nos permite medir el nivel del agua. La fase 4 representa una conexión domiciliaria en la cual podemos describir sus accesorios respectivos, que son la válvula auxiliar, válvula telescópica y racores, que conforman una conexión domiciliaria. Además se tiene un medidor de chorro múltiple, que nos permite contar el volumen que pasa por dicha tubería desde su instalación. Todo este conjunto de fases conforman el sistema del banco hidráulico que ha sido instalado en Sensico Piura.